Muy buenos días, preciosos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Betsy Wong por este lado, soy su profesora de lenguaje. Estamos en el módulo avanzado, muy buenos días, ¿ok? Así que esto tiene unas características distintas de los otros módulos. Preponderantemente es práctico, ¿ok? Hola, Brittany, es práctico más que teórico. La teoría la vamos a pasar de manera, eh, ¿cómo te digo? A ver, ¿de qué manera? A manera de resumen, sinóptica. Aunque vamos a hacer una sinopsis. Una sinopsis es un resumen de resúmenes de lo que hemos venido tratando a lo largo del curso en relación con los distintos temas que se postulen. Yo necesito que sí o sí ustedes participen a la hora de la resolución, que lancen las claves. Es importante practicar. ¿De acuerdo, mi amor? Como estamos acostumbrados a hacerlo. He tenido que retirar el audio porque Dieguito estaba con el audio prendido y parece ser de que ha sido involuntario y estábamos escuchando a su mamita, ¿no? En volumen 50. Entonces, por esa razón he tenido que desactivar el audio. ¿De acuerdo? Para que no haya este tipo de impases. Ahora sí, habiéndoles ya advertido, voy a regresarles el audio por si acaso alguien quiera hablar. ¿Ok? Ya no me deja regresar. Yo quería volver a habilitarles el audio, pero parece que no se puede. Vamos a empezar con la clase entonces, compartiendo. Hola, Dieguito, compartiendo pantalla. ¿De acuerdo, preciosos? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que estén contentos. Hoy día tenemos nuestro examen por intranet a las 9:15, así que no nos demoremos más. Comenzamos. 9:15, sí o sí, el intranet te debe avisar que empiezan tu examen, así que al toque le haces caso, porque tú sabes que eso está, no hay que un minuto más, un minuto menos, misa ahí, la hora es la hora. Ya has tenido bastante entrenamiento. Ok, bebé, comenzamos la presentación formal de nuestro curso. Este es el espacio destinado al lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y aquí me encuentro como todos los jueves transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Estamos con el módulo avanzado en el desarrollo del tema número 1. Recordar que el módulo avanzado es 30% teoría y 70% práctica. Así que tenemos que cumplir con ese parámetro. Todo dependerá de ustedes. Bueno, comencemos. El tema que nos espera corresponde al área general de lingüística. Específicamente vamos a revisar conceptos lingüísticos generales. En primera instancia, muchos alumnos me dicen, profesora, ¿no es cierto que tal lengua no tiene gramática? Y ese alumno tiene mitos en su cabecita, mitos heredados de repente de otras personas, heredados de sus maestros, heredado de sus padres, ¿ok? O de algún libro malo que haya consultado. Porque el que tú me digas, pero yo lo he leído en un libro, me dicen. Y yo le digo, ¿y yo qué hago? Y no es que yo me crea la última chupada del mango. No, 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 para nada, chicos. Lo que pasa es que tú no puedes decir que tal información sea fidedigna porque lo leíste en un libro. Porque no todos los autores, ok, son personas que ejecutan un libro con la seriedad que esto requiere. Hay gente simplemente que edita libros por recibir dinero. Les parece un negocio rentable. Tiene un público al que puede venderle el libro. Entonces, edita el libro y gana plata. Pero ese libro no tiene un prólogo de otra persona que presente el libro
no tiene alguien que respalde esa publicación, que sea del área, ¿no?, donde está desarrollándose. Entonces eso es un problema. Bueno, yo te cuento, mi amor, que la gramática es esa capacidad que tenemos solo cuando conocemos una lengua de poder codificar y descodificar mensajes. ¿Me entiendes? Es el estudio de las relaciones entre sílabas, palabras y oraciones. Es el estudio de los signos lingüísticos. Yo te pregunto a ti, cuando yo te hablo, tú entiendes lo que hablo. Cuando tú hablas, yo entiendo lo que tú hablas, porque tú y yo manejamos gramática del español. Sabemos cómo construir y descifrar en español. Pero si recurrimos al español medieval, si yo te digo en res malicacra, guintadigiver, lararim, de puenoxiacra, mosbesa, ¿tú entiendes? Tú no entiendes nada, ¿ok? Porque tu lengua ha evolucionado, porque el latín medieval parecía, no, el castellano medieval parecía latín mal hablado, ¿cierto? Nosotros sabemos bien que las lenguas evolucionan y que el conocimiento de la gramática implica saber el uso de la lengua sincrónicamente, o sea, en el punto del tiempo donde nos encontramos. Cuando una persona no es capaz de traducir o interpretar lo que otra dice, es porque no maneja su gramática. Eso te pasa con el inglés, con el francés. A veces tu mamá te dice, ¿cómo no vas a entender si has estudiado inglés toda tu vida? ¿No? ¿Cómo lo habré estudiado, no? Hay mucha gente que termina 3, 4, 5 años en el himna y no está apta, no conoce el idioma, simplemente lo paporreteó, no tiene memoria de largo plazo, no lo practica, solamente canta y solamente sabe la letra de esas canciones. No practica viendo cine sin subtítulos, no practica escribiendo o leyendo en lengua originaria, entonces pues su inglés es malo. Dice, en este hogar somos testigos de Goku. No aceptamos propaganda de dioses con un ki menor a 2000, ni a seres sobrenaturales así como amigos imaginarios. ¡Viva Goku! ¡Viva Milk! ¡Viva Gohan! ¡Vivan las esferas del dragón que cumplen los deseos del mundo! Kamen. O sea, el lenguaje es creativo, ¿ves? Podemos inventar palabras, ¿ok? Dice acá, segundo caso, si ser gramática la divertida a mirarla puede con gracia, sabemos. Está demostrado que debemos saber sintaxis para que la gramática de una lengua funcione, ¿cierto? Acá definitivamente la sintaxis está mal propuesta, ¿no? Como cuando hablan la gente de los Andes o la gente de la selva. Me le está doliendo de mi pecho su atrás, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿qué le costaba decir me está doliendo la espalda? Pero dice de mi pecho o atrás. Entonces ahí estamos viendo casos de dialectalizaciones. ¿Ok? Sigamos. La gramática puede ser divertida si sabemos mirarla con gracia. ¿Te das cuenta? El orden gramatical es el orden de nuestro pensamiento. Estamos. Hay que conocer las reglas, aunque sea de manera inconsciente. Mira tú, damos de nuevo rienda suelta a que el lenguaje es creativo. Jurassic Park. Y acá dice Jurassic Bart. Este Bart Simpson es terrible, ¿no? Y dice, podemos evidenciar errores de concordancia, pero igual lo que decimos se entiende. Acá dice con Dorito y sin Dorito. Somos muy originales cuando nos expresamos los seres humanos. Tenemos la capacidad de abstracción, de jugar con las palabras. La gramática podría ser divertida, pero si estoy hablando en singular, no puedo poner podía poner dos verbos, uno en singular y otro en plural. Tengo que decidir cómo es que voy a escribir. Hay gente que evidencia errores de concordancia. Dice, el problema por la cual, dice, pero si es el problema, ¿cómo va a ser por la cual? Es por el cual. La gramática podía, serán divertidas y sabría y la mirarla con gracias. O sea que hay un problema de concordancia, definitivamente. Está mal puesto el género, el número.
También evidenciamos errores de acentuación. Hay chicos que te dicen con una frescura, profesora, pero puede ser toque o toqué. Papacito lindo, me da ganas de decirte, pero piensa, pues amor, sobre la base de la sintaxis. No puede ser toque si acá dice yo, ¿ok? Y dice ayer, o sea, por contexto, significa yo toqué la puerta más de una vez, ¿ok? Esta foto me la tomé hace 2 semanas. La gramática puede ser divertida si sabemos mirarla con gracias. O sea, estoy aplicando las reglas de acentuación mal. Le he puesto tilde porque según yo esto es esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Esta también es esdrújula, esta también es esdrújula, esta es aguda que termina en vocal y esta es aguda que termina en S. Pero están mal acentuadas porque sabemos que en la realidad no se dice gracias, sino gracias. Que no es mirarla, sino mirarla. Así que aprender gramática no es algo del otro mundo. Hay que saber cogerle el lado simpático. Dentro de la teoría lingüística también está considerada la comunicación. Sabemos que la comunicación es, pues, la función principal del lenguaje humano. Tenemos elementos esenciales y elementos que completan el cuadro de la comunicación. Esencial es el emisor, el mensaje y el receptor. Y la versión completa habla de un emisor, de un mensaje, de un canal, de un receptor, de un código, de un contexto, de una situación y de algo que no se está contemplando porque está tácito o sobreentendido, pero no podemos dejar nada tácito o sobreentendido hoy, que es el referente. El referente o realidad que nosotros sabemos bien es el tema de conversación. Cuando alguien te dice, ¿no? ¿De qué estaban hablando? Ese es el referente. ¿Ok? Ese es el referente. Ok. Tenemos que Roman Jakobson, el lingüista ruso, relaciona a los elementos de la comunicación con una función distinta del lenguaje a las que llama de esta manera. La función del emisor la llama emotiva y se vislumbra cada vez que se evidencia un punto de vista personal. ¿Ok? Por ejemplo, tú dices, definitivamente, ok, lo haré. O sea, con esta palabra yo estoy expresando, ¿no?, mi vehemencia para lo que voy a realizar. ¿Ok? O sea que nadie me va a hacer cambiar de parecer. La conativa tiene como objetivo exhortar al receptor, llamar su atención. Yo te digo algo tan sentido como cállate, cállate, pero mamá, cállate. Mira, Jacobson nos habla de contexto. La referencial hoy en día ha sido corregida. No tiene que ver con el contexto, sino tiene que ver con el referente. Y se produce solo cuando informas. ¿Ok? Mañana no habrá atención. Ponen un cartelito en una entidad pública. La fática, ¿no?, está ligada al canal y lo que busca es abrir, cerrar o probar el canal. Si yo te digo buenos días, estoy abriendo el canal de comunicación. La metalingüística o la función del código nos habla sobre gramática, nos habla sobre asuntos de lenguaje, trata asuntos de gramática, que puede ser de semántica, como acá, que es de significado, puede ser morfológico, puede ser sintáctico o puede ser léxico o de vocabulario. La función poética es la función del mensaje, usa figuras para jugar con el mensaje, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Tú dices, feliz como lombriz. ¿Cómo estás? ¿Feliz como una lombriz?
A cada rato decimos eso y hemos buscado la rima. O cuando dicen, sí, pues, no me voy a dejar vencer, como dice el dicho, para adelante, como el elefante. Y ni siquiera dice la gente para adelante, la gente dice pa'lante. Así dicen, como el elefante. Y estás jugando con las palabras. Y cada vez que juegues con las palabras, eso es función poética. No tiene que ser necesariamente poesía. Ahora, según Sapir, que es otro lingüista importante, nos habla que las funciones principales del lenguaje es aprender y porque nos permite la interrelación. Asimismo, según las ciencias sociales, ¿ok? Es importante el lenguaje porque regula las relaciones sociales, ¿ok? Permite la interacción social, que es vital para el asentamiento del lenguaje. ¿Qué barreras o qué ruidos encontramos en la comunicación? Encontramos ruidos de carácter semántico. Por ejemplo, cuando la gente maneja otro nivel del uso lingüístico, la replana, que es el lenguaje vulgar, o palabras demasiado cultas, dificultan la comprensión de un mensaje. Las físicas pueden ser cualquier sonido o cualquier deficiencia presente en el acto de comunicación que tenga que ver con cuestiones vinculadas a la ciencia física, fisiológicas, el ser sordo, el ser ciego, el ser mudo, limitaciones en el ámbito no cerebral harán que haya barreras en el momento de la comunicación. Psicológicas, eso es cierto. Cuando, por ejemplo, no te cae un profesor, por excelente maestro que sea, no entiendes la clase, como si la persona te fuera indiferente o te cayera bien. Por eso que yo siempre le digo a los alumnos, para mí es importante el llevarnos bien, que yo te caiga bien, ¿ok? Que mi voz no te desagrade. Porque si eso pasa, si tú dices, ay, toca con esta antipática, con esta chinchosa, no me cae, ¿ok? Ya estás con una predisposición para no comunicarte de la mejor manera y que se presenten ruidos o interferencias entre tú y yo. Acá, mira, te extraje un fragmento de una lectura que tiene que ver con esta cuestión de la teoría innatista de Chomsky. Se entiende por dispositivo de adquisición del lenguaje, en inglés Language Acquisition Device o LAD, a la capacidad humana para adquirir el lenguaje, común a todos los individuos. O sea, todos los individuos tienen ese Language Acquisition Device en relación con su lengua materna. ¿Ok? Es de carácter innato. Mediante este dispositivo, el hablante accede al conocimiento y uso de la lengua gracias a una gramática universal que desarrolla en su mente. El primero en postular su existencia fue Chomsky, quien señaló la insuficiencia de las teorías basadas en los procesos de repetición. O sea, yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que aprende un niño su lengua? Y la mayoría contesta por repetición. Pero Chomsky ha hecho muchos estudios y por eso habla de la teoría innatista del lenguaje humano. Nos dice que nacemos con esa predisposición, que nacemos con ese dispositivo de adquirir el lenguaje y su gramática, sea la lengua que sea. ¿Ok? Dice, fenómeno insuficiente para explicar muchos de los procesos que naturalmente ocurren en los niños que se apropian de su lengua materna. O sea, el niño aprende la lengua que sea como materna, la que sea, chino, ruso, la que sea, de manera natural y aprende a armar mensajes y a descifrarlos sin problemas. Así, por ejemplo, el hecho de que los niños espontáneamente usen formas regulares, pero que no existen,
¿no? En la lengua y por tanto ausentes de las producciones de los adultos. ¿Cómo puedes decir que el niño imita si el adulto dice ponido? El adulto no dice ponido, pero el niño sí, ¿ok? ¿De dónde sacó ponido? De su mente. Así, no he ponido, yo sabo, ¿ok? Contradice la idea de que pudieran hacerlo como una repetición de lo que han oído. Más bien sugiere la existencia de una especie de capacidad gramatical innata, inherente, nacida, propia de los seres humanos. ¿Ok? Esa es la teoría de Chomsky. Ahora, ¿qué es la variedad estándar? En las escuelas, en las universidades, los profesores de lenguaje sobre todo, y de cualquier curso, los de lenguaje te enseñamos la variedad estándar y en los otros cursos debes emplearla. No es que hablar formal sea lo único y exclusivo. Durante el día usamos distintos registros, pero la variedad estándar es la variedad lingüística que atenúa, que disimula los rasgos dialectales y sociales a los que pertenecen los individuos. Cuando una persona es vulgar, pero va a la reunión de padres de familia con el profesor y el director de la escuela de su hijo, trata de usar su mejor vocabulario. Entonces trata de usar el dialecto estándar. Cuando sale, de repente ya se vuelve vulgar o popular, pero la mayoría intenta, cuando es formal, utilizar la variedad estándar. Es la más empleada en contextos formales, también es la más empleada para el aprendizaje de una segunda lengua. O sea, cuando vas a un instituto a aprender español, el profesor no te va a enseñar jergas, ¿ok? Igual es el inglés, tú estudias un inglés estándar, ¿ya? Es una variedad interdialectal y supradialectal. O sea, la variedad estándar está por encima de todos los dialectos sociales y regionales. Y es interdialectal porque permite que gente de diferentes lugares pueda comunicarse sin problemas. Imagínate una reunión de presidentes. El argentino no va a estar con su voceo, con su che, vos sabés, no, va a utilizar lengua estándar o variedad estándar para que la mayoría lo entienda. El chileno no va a decir cachito, no cachispo, no va a utilizar ese tipo de lenguaje, va a utilizar variedad estándar que va a atenuar sus marcas chilenas, sus marcas argentinas, sus marcas peruanas, sus marcas andinas, etc., etc. Y van a tratar de encontrar un punto que sea común a todos ellos. Por eso que se dice que es de carácter interdialectal, pero también es supradialectal, supra por encima de todos los dialectos porque es el que se usa dentro de la administración pública, dentro de las líneas gubernamentales, en la enseñanza, ¿ok? Existen distintas maneras correctas de hablar. Lo correcto es hablar o expresarse de manera adecuada al contexto, lógico. Si yo voy a comprar papas, yo no tengo que hablar con la señora que me vende las papas con dialecto estándar necesariamente. Puedo ser más elástica y utilizar lenguaje popular, ¿ok? En situaciones formales e informales existe un registro distinto. O sea, una misma persona habla de diferentes formas durante el día. Esas formas distintas de hablar se llaman registros. ¿Ok? Registros lingüísticos. Cuando hablas con tu hermanito, hablas con un registro diferente de cuando hablas con tu enamorado o cuando hablas con el director de tu escuela. En algunas circunstancias, el estándar es lo más adecuado y en otras no lo es. Así que esa gente que dice, oh, profesora, ¿cómo va a hablar jerga? Yo soy una persona tan común y corriente como tú y los demás. Entonces tengo derecho a utilizar registros diferentes. Sin embargo, cuando dicto clases, tengo que ser, no, en general, tengo que ser estándar. ¿Ok? Factores de cambio lingüístico. A veces los dialectos son consecuencia de contacto entre dos o más lenguas. Distancia geográfica, cuestiones históricas y políticas, por cuestiones culturales,
por modernización, por factores generacionales, ¿sí? Los chicos hablan como chicos. No es que sean vulgares. Cuando los adolescentes hablan, no dicen puta que, y hablan así. Y eso no es que sean vulgares, sino es su forma social de hablar. Educación, situación comunicativa. El lenguaje, ya sabemos que es la capacidad inherente en los seres humanos de poder convertir nuestro pensamiento en palabras y tiene distintas conductas, distintas características. Nuestro lenguaje, ¿ok? Exige un comportamiento social. Es importante expresarnos con palabras y comunicarnos así con los demás. El lenguaje es arbitrario porque cada lengua del mundo tiene una palabra específica para referir las distintas realidades. En español decimos gato, en francés chat, en inglés cat y en quechua michi. Entonces son palabras totalmente diferentes para referirse a la misma realidad. Eso quiere decir que las lenguas son arbitrarias, que cada cual impone las palabras por emplear para referir las distintas realidades. Asimismo, el lenguaje presenta doble articulación. Siempre pensamos lo que decimos, ¿ok? Es un sistema, de eso hemos estado hablando todo el rato, es una organización, ¿ok? Y hemos afirmado que la gramática es de carácter innato. Venimos con un dispositivo gramatical inherente. Las lenguas permiten el desplazamiento, ¿ok? Son capaces de referirse a hechos que ya ocurrieron, a los hechos que ocurren en el momento o referirse a los hechos que están por ocurrir. La lengua no permite que sepamos lo que la otra persona piensa en realidad. Es imposible que una cometa, ¿no?, se encuentre con el sol y que el sol le diga, qué lindo verte. ¿Ok? Ni uno ni otro podría dar ese discurso. ¿Por qué? Porque el sol quema todo, ¿no? Entonces existe algo llamado hipocresía, ¿ok? La prevaricación es el no tener la capacidad de poder saber lo que la persona realmente piensa, ¿ok? Somos capaces de engañar cuando usamos el lenguaje. Definitivamente el lenguaje transpone nuestra cultura. Gracias al lenguaje, cuando los selváticos dicen, esa guambrilla es una pichcota, ¿di? O sea, nos da notoriedad de que ha habido contacto de las lenguas originarias con el español y que eso ha traído resultados, ¿no? Como vocabulario que solo se utiliza en esa zona, producto de la mezcla de lenguas, como te digo, de la zona con el español. Igual ocurre con el quechua, con el aymara, con el contacto que tienen estas con el español y que hacen que estas personas tengan una forma de pronunciar, una forma de decir distinta. La lengua es productiva, la lengua es creativa, inventamos palabras. Acá nuestro gato se echó sobre este dibujo de mariposa justo en el medio, ¿no? Se puso panza arriba y tú dijiste, soy una gatiposa, ¿ok? Inventaste una palabra por la situación comunicativa que estás enfrentando. O sea, a cada rato inventamos palabras que cuando se ponen de moda entre todos los usuarios son aceptadas por la RAE. Nos permite la reflexión. Todo el tiempo estamos empleando la función metalingüística, que es la que cuestiona la gramática. A pesar de que manejamos la lengua española, recibimos un curso de lenguaje que nos hace reflexionar sobre el uso de nuestra lengua. Cuando viajamos a otro país, somos capaces de enseñarle a nuestros demás congéneres cómo decir una expresión en nuestra lengua materna e intercambiar información de manera cultural. Y el lenguaje presenta dicotomía, dos planos, la lengua y el habla. La lengua es una entidad social
porque la lengua la compartimos con todos los que forman parte de nuestra comunidad lingüística, mientras que el habla es la materialización de lo que pensamos. Ya hemos dicho que el lenguaje es la facultad que tiene exclusivamente el hombre para convertir su pensamiento en palabras. El lenguaje es inherente a los seres humanos, no hay ningún ser humano que esté exento de esta facultad. Es universal, por lo mismo ya mencionado, y dentro de las funciones del lenguaje humano, la función emotiva, expresiva o sintomática que ya hemos mencionado está ligada al emisor, evidencia tu punto de vista personal. Por ejemplo, yo te digo, no soporto un día más bajo este encierro. Qué hermoso tu vestido. Uf, uf. O pof, qué feo huele. Lamentablemente, ya hay más de 700 muertos. La metalingüística, que está ligada al código, trata asuntos de gramática. Cada vez que el tema de conversación sea la gramática propiamente dicha, aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos, tú estás frente a la función metalingüística del lenguaje. Las unidades mínimas significativas pertenecientes a la primera articulación del lenguaje humano son los morfemas. Eso no es solo una información, es gramática. Te están diciendo que la mínima unidad con significado se llama morfema. La oración es la unidad sintáctica con sentido completo y total autonomía que está delimitada con el punto. O sea, yo no puedo poner un punto donde me dé la gana, yo tengo que poner un punto al cierre de una oración. Cuando te digo que inicuo es parónima de inocuo y a su vez son antónimas, te estoy hablando de relaciones semánticas, o sea, te estoy hablando de gramática. Cuando te digo que los sustantivos comunes concretos colectivos concuerdan con el verbo principal en número singular, a pesar de la implicancia de conjunto, de tal manera que yo digo, la manada nos atacó. Te estoy hablando de concordancia, o sea, te estoy hablando de gramática. Entonces habrá función metalingüística. La función poética o estética ligada al mensaje juega con las palabras. Hay un predominio de la forma sobre el fondo. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Te llama la llama. Telefónica no es un cambio de marca, sino la marca del cambio. Y esto lo dice García Márquez, ¿ah? Te amo, no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. También es un juego de palabras, ¿ok? La función referencial, representativa, denotativa, cognoscitiva o simplemente informativa, lo que hace es informar. Está ligada al referente, como corregí hace un rato la teoría de Jacobson. Acá dice, no hay vacantes, visa abierto. Las clases vía Zoom virtuales se realizarán los sábados a las 7 de la noche y don José de San Martín era de nacionalidad argentina. La de contacto verifica la operatividad del canal. 1, 2, 3, probando, aló, aló, cambio y fuera. Buenos días, profesora. Estoy haciendo contacto. Y la función del receptor que lleva todos estos nombres, conativa, exhortativa, persuasiva, imperativa, apelativa. Como sus nombres lo indican, persuade al receptor, llama su atención. Cállese y recoja todas sus pertenencias. ¿Vas a ver la película con nosotros o te echarás a dormir para variar? Dios mío, no permitas que algo malo le pase a ninguno de la familia. Chicos, silencio, por favor. El dialecto es una variación socioregional de la lengua. Regional o variante diatópica, cuando detectamos que la persona es de otro lugar del mundo hispanoamericano. Se notan rasgos diferenciales en el ámbito morfológico, fonético, semántico, sintáctico y léxico. Me le está doliendo de mi pecho su atrás, di. Ponete una campera, che. Abusado, joven. La variante social o diastrática o sociolecto detecta si la persona está empleando lengua formal o lengua no formal. Si yo te digo que rindió su examen,
esta oración tiene precisión léxica, porque cuando hablo de examen, yo debo utilizar el verbo rendir. Los exámenes se rinden, no se dan. Si tú dices dio examen, ya estoy siendo no estándar porque estoy hablando mal. Si te digo que obtuvo calificaciones sobresalientes, ok, estoy hablando idóneamente. La mayoría dice tuvo, no, no estuvo, obtuvo, las calificaciones se obtienen. El dialecto no estándar es lo contrario. El uso de lengua coloquial significa familiar, popular o vulgar. Tiene examen, se hizo la estúpida, hasta que ya me quito pa' mi jato. Y el idioma es la lengua oficial de un país. El español es una lengua venida de otro continente, es no amerindia, que pertenece a la familia de lenguas romances o neolatinas. Otra lengua que se habla en el Perú y que es idioma, según la Constitución Política del 93, es el quechua, que es la lengua amerindia más importante del continente. Pertenece a la familia andina quechua, se habla en 20 de los 24 departamentos del Perú, a excepción de Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna, y además se habla también en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. Este cuadro es importante. El Perú es un país de 48 lenguas indígenas o originarias. Mira todo este mapa. Ashéninca o Asháninca, Maijiki, Madija, Cucama, Cucamiria, Candoshishapra, Caquinte, Cacataibo. La escritura varía porque estas lenguas no tienen registro gráfico, son ágrafas, ¿ok? Y este es un cuadro que maneja también San Marcos. Antes de ello, terminemos de expresar las lenguas andinas. El aymara es una lengua de la familia Aru que se habla en el altiplano peruano-boliviano-chileno. Mientras que el cauqui, además del jacaru, son lenguas amerindias que se hablan en el territorio serrano de Nuestra Lima, en la provincia de Yauyos. Las lenguas amazónicas, por su parte, están distribuidas en 17 familias lingüísticas que acá se te mencionan. Las que están en verde son las más conocidas. El aragua tiene la familia culina, el arahuaca, el caquinta, el resígaro, el pirollín, el yanesha o amoesha, el ashánica o axeninca, el machiguenga o machiquenca, el nomatziguenga, el nanti, el andoa, la familia bora con la lengua bora, la familia cahuapana con las lenguas xayagüita y jebero, la candoshi con el candoshi chapra, la arambut con el arambut, el huitoto con el huitoto yocaina, la jíbaro con el aguaruna y el guambisa, la munichi con la lengua del mismo nombre, la pano con el chipibo conibo, la xuarchihuiar, el cachibo cacataibo, el matzés mayoruna, el charanagua marinagua, el nahua y el yaminagua, la pebayagua con la lengua yagua, la simaco con la lengua urarina, la tacana con el S eja, el ticuna con el ticuna, el tucano con el orejón secoya, el tupi guaraní con el cocama cucamiria o magua o cocama cucamilla, el záparo con la arabela, el quito y el taushiro. El Perú es considerado un país multilingüe y pluricultural por la Constitución Política del Perú de 1993. Chicos, por favor, si yo digo que es el Bora, no me digas dialecto, es una lengua originaria y todas las lenguas en el Perú son idiomas. El otro día un chiquito me dice, Miss, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, le digo. Y me dice, estoy confundido con eso de idioma. Usted dice que el quechua es un idioma, no es un dialecto. Le digo, no, mi amor, es una lengua. Dialecto es otra cosa. Dialectos son las distintas formas de hablar una lengua. Por ejemplo, si yo te hablo del español de Chile, el español de Argentina, el español de Colombia, esos son dialectos. Si te digo el quechua de Arequipa, el quechua de Ayacucho, el quechua de Puno, esos son dialectos, distintas formas de hablar una lengua. Cuando dices inglés estadounidense e inglés británico, esos son dialectos. Pero si yo te hablo del orejón o te hablo de la andoa, esas son lenguas, ¿de acuerdo? Lenguas originarias, que en el Perú son idiomas, todas, las 48 más el español. Ya, no te confundas porque hay una confusión, me parece, que viene de la escuela heredada. Conativa, Mariceli, conativa es apelativa. Conativa es que llamas la atención del receptor. ¿De acuerdo, Mariceli?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Hola Johncito, hola Diego. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto? ¿Todo claro? Y hemos repasado toda la teoría. Ahora vamos con la práctica. A ver, primeras dos preguntas. Te leo. Dice, las lenguas amerindias son aquellas lenguas originarias propias del continente americano, ¿ok? Así se les llama, lenguas amerindias, que existieron antes de la llegada de Colón. En el Perú estas son clasificadas en amazónicas y andinas. ¿De acuerdo? Hay, ¿qué dijimos? 17 familias amazónicas y andinas solamente hay 2 familias. Chicos, yo les pido por favor que se sepan de memoria qué familias. La familia quechua y la familia aru, ¿ok? La familia quechua solamente tiene al quechua, con todos los dialectos que el quechua posee. Y la familia Aru tiene al Aymara, tiene al Cauqui, que es una lengua que solamente tiene 600 hablantes. Está en vías de extinción. Se cuenta que las ancianas del distrito de Tupe, las ancianas tupinas en la Sierra de Lima, luchan todos los días para que sus descendientes utilicen el cauqui, ¿ok? Como forma de comunicación principal. Pero lamentablemente, el usar la lengua originaria ha significado para mucha gente una forma de ser discriminados. Entonces ellos no quieren que sus hijos hablen en cauqui. Por lo tanto, migran hacia la zona de Ica y de Chincha para que sus hijos ingresen a aulas donde solo se enseña en español y no como ocurre en su zona origen, donde las aulas son interculturales, donde hay un profesor que sabe cauqui y que también sabe español y que va a tratar de preservar el uso de la lengua originaria. Eso es lo que se está intentando como política de Estado desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente son los propios pobladores que se niegan a hacerlo, que quieren aprender español y olvidar que alguna vez tuvieron una lengua originaria. Lo hablan en secreto o lo hablan con su entorno cercano y no con el resto de personas porque tienen miedo al prejuicio lingüístico. Así que cuidado. ¿Ok? Y hay 17 familias que debes aprenderte cuáles son. Eso ya depende de ti. Entonces, ¿cuál es una lengua amerindia andina? Ya las tenemos todas afuera. El cauqui, pues. ¿Ok? El culina pertenece a la familia, así tienes que estudiar, a la familia Aragua. El bora a la familia Bora. ¿Ok? Y el huitoto a la familia Huitoto. Hemos tenido suerte. Estas son familias amazónicas. El lenguaje humano cumple diversas funciones, eso es verdad, clasificadas por sus variados matices en la práctica comunicativa. Así, en el enunciado, ¿escuchaste las noticias hoy? Mira, justo, Mariceli, toda pregunta, mira mi reina, toda pregunta, tú dímelo, toda pregunta exige una respuesta, ¿sí o no? Toda pregunta exige una respuesta. ¿De quién? ¿Quién responde? El receptor, pues, al que le hablas. Persuadir significa manipular de alguna manera su conducta. Entonces se cumple una función apelativa o conativa, querida Mariceli. ¿Sí? Muy bien, preciosos, excelente, arrancamos bien. Oye, no se vale, ¿ah? Tienen que contestar antes de.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. La comunicación humana tiene una multiplicidad de formas de expresión, es decir, utiliza una diversidad de signos para dicho fin. Según esta caracterización, el semáforo utilizado en la regulación del tránsito urbano constituye una forma de comunicación. Recordemos, la comunicación, ok, puede ser por un lado no humana y por otro puede ser humana, ¿cierto? La no humana está ligada a la naturaleza que nos envía señales, ¿no? Sobre los cambios meteorológicos, atmosféricos, la comunicación animal y vegetal, que son de carácter instintivo. Surge una reacción natural frente a estímulos también naturales. La comunicación humana, en el principio, en los albores de la humanidad, fue no verbal, ¿cierto? Nos comunicábamos a través de señales, sin palabras. Pero el cerebro humano evolucionó, ¿ok? Y el hombre moderno descubrió que tenía en su cerebro el lenguaje. Entonces se comenzó a comunicar con palabras, ¿sí? Esta comunicación no verbal puede ser sobre la base de los sentidos, puede ser visual, puede ser olfativa, puede ser táctil, puede ser olfativa, ¿cierto? Puede ser, ¿qué sentido nos falta? Gustativa y puede ser también química. Ay, sí. Por ejemplo, cuando tú te pones rojito de vergüenza, eso es comunicación química. Eso no lo podemos controlar. Es nuestro cuerpo que reacciona frente a estímulos. ¿De acuerdo? Tú no has visto a los perros que cuando se molestan muchísimo, cuando se ponen rabiosos, se les para los pelos del lomo, bien feo, se le pone el pelo feo realmente y se les eriza. Y nosotros cuando nos estremecemos, también se nos paran los pelitos, se nos pone la piel de gallina, ¿ok? Y la comunicación verbal básicamente puede ser oral o hablada, o puede ser escrita. No te olvides de esta palabra que se usa muchísimo en lenguaje, o visuográfica, ¿de acuerdo? Esto no la exime de tener otras clasificaciones. Por ejemplo, la comunicación puede ser privada o pública. Y eso tiene que ver con si el receptor es o no es conocido. Acá, receptor conocido y acá es receptor desconocido. ¿Ok? Privada, cuando me mandan una carta que tiene mi nombre. Y pública cuando me entregan un volante o cuando veo propaganda televisiva. ¿Ok? La comunicación puede ser directa o indirecta también, ¿cierto? Directa igual espacio y tiempo. Indirecta diferente espacio y tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, nuestra comunicación es indirecta porque no estamos compartiendo el mismo espacio. ¿Ok? También puede ser intrapersonal o interpersonal. ¿Ok? Intrapersonal, yo soy emisor y receptor a la vez.
En cambio, la interpersonal, hay un emisor que se comunica con un receptor diferente. ¿Me entiendes? Esta es la interpersonal. ¿Ok? Cuando nosotros somos emisor y receptor, cuando hablamos con nosotros mismos frente al espejo, esa es comunicación intrapersonal. ¿Ok? También tenemos una comunicación que puede ser unipersonal. ¿Cómo es eso? Que hay un emisor que lanza un mensaje al receptor, pero no hay oportunidad de diálogo. No hay esa oportunidad, no se puede. ¿Ok? Por ejemplo, cuando escuchamos la radio. Yo escucho, pero no hay oportunidad de conversar con el disjockey. Bipersonal, acá sí, es la normal. ¿Ok? Yo soy emisor, lanzo un mensaje al receptor y este me contesta. Se caracteriza porque sí se puede establecer un diálogo. Y la multipersonal, que la mayoría se confunde y piensa que hay muchas personas, no debe, sino que hay varias personas que pueden jugar como emisor 1, emisor 2, emisor 3, emisor 4, ¿me entiendes? Receptor 1, receptor 2, receptor 3, receptor 4. O sea, cuando habla el 1, esa es la dirección que toma. Cuando habla el 2, el 3, o sea, van cambiando la dirección del mensaje. Eso es lo que significa multipersonal. Cuando tú trabajas en grupo, no hay uno más importante que el resto. Todos tienen igual importancia. Así es. Entonces, a eso se le llama comunicación multipersonal. ¿Sí? Entonces, según esta caracterización, el semáforo utilizado en la regulación del tránsito urbano constituye una forma de comunicación que... Y el semáforo no habla, pues no te dice avance, deténgase. No, definitivamente es no verbal, ¿cierto? El semáforo no te hace gestos, pues es visual simplemente. ¿De acuerdo? Genial. Identifica la alternativa donde los enunciados cumplen la función apelativa del lenguaje. Ojo, es la que exhorta. Fernando, ¿en qué año ocurrió la batalla de Ayacucho? Y tú me das respuesta porque tú eres Fernando. Sí es porque he logrado que tú reacciones. El profesor ordenó a todos traer el avance de la tesis. Solo estoy chismoseando lo que el profesor hizo, esta referencial. Lo que el profesor, o sea, más atrás en la escena, cuando el profesor le dice a los alumnos, me traen el avance de la tesis, por favor, si no, no vengan. Eso sí es apelativo, pero acá yo estoy relatando lo que hizo el profe. Con cuidado y atención, retire el bisturí de sus manos. Es así es. Esta es una semana de ofertas, así que anímense. También es. El presidente exhortó a los peruanos a mantener la calma. Yo lo estoy narrando, entonces esto es referencial. Cuando nos vamos al discurso del presidente en vivo y en directo, el presidente dice, los invito a que participen. Ah, y es diferente. Entonces tengo la 1, la 3 y la 4. 1, 3 y 4. Clave C. ¿Te salió? ¿Qué tal? Bien. Siguiente. La afirmación es aquella que presenta diversificaciones ya que derivan de una forma ya establecida y que en ocasiones se originan por causas geográficas y sus usos se concentran en zonas determinadas. ¿Con qué tiene que ver esto? A ver chicos, ¿cuál sería la respuesta? 5. A ver, hablen. 5. Álvaro, Mariceli, Diego, Alison. Respuesta a las 5.
Ya sabemos que la lengua es un plano del lenguaje. Que se traduce como un conjunto de signos lingüísticos empleado por una comunidad lingüística. Ese es el concepto. El lenguaje es una facultad exclusivamente de los hombres para transformar los pensamientos en palabras. ¿El dialecto qué es? Es la variación socioregional, no te olvides, es la variación socioregional de una lengua. ¿Ok? Entonces dice, presenta diversificaciones. ¿Qué es eso? Variaciones que se originan por causas geográficas, dice. Entonces se está hablando del dialecto. Y el habla es un plano también del lenguaje que materializa el pensamiento. ¿Ok? Tenemos que saber bien los conceptos. Ya no podemos... Mira que en el último examen de admisión San Marcos preguntaron sobre el lenguaje, sobre cuestiones del lenguaje, sobre esas características que te he enumerado. Así es. Y la gente se equivocó, porque siempre que son preguntas de teoría se equivocan. Se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. Muchos sordos se comunican con este sistema y a veces requieren de un intérprete o persona que la maneje para relacionarse con otros que no la conocen. ¿Qué clase de comunicación se ha empleado con los sordos? De hecho, que humana, sí. No verbal, sí. Humana, sí. Humana, sí. Ahora revisamos en vertical lo demás. Verbal, no, porque no está usando palabras pronunciadas ni escritas. Gestual, sí. Verbal, no, porque solo es verbal, visual, la escritura. No verbal táctil es no verbal, sí, pero no es táctil, es gestual. Ahora con el león de la cumbia y el lenguaje inclusivo, sordomudo, la gente está aprendiendo a comunicarse y es muy gestual el lenguaje sordomudo. ¿Estamos de acuerdo? Amorcito, una pregunta. Si yo te pongo esto, o te pongo esto, ¿serán signos lingüísticos? Pregunto. No, no son signos lingüísticos. Son signos no verbales. Ojo, solamente se considera verbal a lo que está configurado como palabra. Si no es una palabra, no es un signo lingüístico. Hay muchos chicos que tienen ese error en su cabeza, que piensan que el lingüístico es porque se escribe. No, esto no es comunicación visográfica ni escrita, es comunicación no verbal visual. Tengan cuidado con eso, porque ahí se equivocan. ¿Estamos? Ok, sigamos. En la comunicación escrita, un texto en dialecto estándar es garantía de unidad comunicativa entre los usuarios no ágrafos. No ágrafo significa que saben leer y escribir. Ágrafo significa sin escritura.
de los dialectos de una lengua, pues está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. La gramática normativa está regulada por la Real Academia de la Lengua Española. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta lo aseverado, marca el enunciado que no está expresado en dialecto estándar. No está expresado en dialecto estándar de la lengua española. Recuerda que se llama dialecto estándar. Es una variedad formal en el uso de la lengua. Variedad formal en el uso de la lengua. Ok, mi amorcito, cuéntame. Marcelina viajó muy nerviosa con Jacinto. Marcelina viajó. Ok, está bien. Roberto, el sol vuelve a salir todos los días. Del Julián, su hija, está muy nerviosísimo. Así habla la gente de la selva y la gente de la sierra. Yo debí decir la hija de Julián está muy nerviosa. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Eso está en dialecto no estándar. Andrés le compró un hermoso regalo en punto. Ya está. En una comunicación verbal, oral o escrita óptima, el mensaje debe ser verbalizado mediante elementos léxicos idóneos y adecuados, desde el punto de vista del contexto y de la situación. O sea, debe haber precisión léxica. Tomando en cuenta lo aseverado, marca el enunciado en el que se cumple la referida condición comunicativa. Ok, precisión léxica, o sea que el vocabulario debe ser perfecto, idóneo. La inminente llegada del coronavirus está causando pánico en la población. No es la eminente. ¿Qué cosa es? La inminente. Eminente, eminencia, tiene que ver con importante. Esto es indiscutible. Algunos ambientes básicos de aquel hospital están infectados por bacterias. En el mundo se han identificado más de 200 clases de virus. Si son 200 clases de virus, obvio que son diferentes. Acá hay redundancia. O también llamado pleonasmo, que es un error semántico. En la de arriba hay impropiedad léxica porque estás diciendo algo diferente de lo que querías decir. Cambió el sentido. Se cambió el sentido de lo dicho. Se cambió el sentido. Y acá aún no se ha encontrado la cura para la infección del COVID-19. ¿Qué dices? Algunos ambientes básicos de aquel hospital están infectados por bacterias. ¿Cuál de las dos es la correcta? A ver, chicos. No se ha descubierto la cura contra la infección del COVID-19. Acá hay un error que se llama, bueno, primero hay un error de imprecisión léxica y hay un segundo error llamado solecismo.
que es un error de carácter gramatical. Tú no dices veneno para ratas como si las ratas fueran tus mascotas. Tú dices contra ratas. Y si es una infección es contra ella. Así que la clave es burrito. ¿Estamos bien? ¿Todo bien, preciosos? Ok, sigamos. En el enunciado, Sergio, en algunas ocasiones, en el inglés, la vocal E, si está situada al final de la palabra, suele ser muda, o sea, no suena. Por ejemplo, tú escribes OC, pero se dice house, porque tú sabes que la H a veces suena en inglés como J. La función del lenguaje que destaca, ¿cuál es? Es la metalingüística, porque trata asuntos de gramática. Luego dice, la facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. Asimismo, la facultad del lenguaje participa en forma crucial en cada aspecto de la vida humana, del pensamiento y de la interacción. De la lectura del texto se puede inferir que la facultad del lenguaje, esta vino en el examen de admisión. Hice 2 exámenes de admisión. Cuéntame, ¿no es innata en los seres humanos? Rocón, es innata. ¿Ese rol irrelevante en la interacción? ¿Cómo vas a decir eso? Es recontra relevante. No presenta variación en los seres humanos. Hemos visto que hay variantes sociales, que hay variantes culturales, variantes regionales, ok, sociales. Es un sistema cognitivo universal, lo hemos dicho. Es universal porque alcanza a toda la especie. Así que la clave es dinosaurio. Muy bien, Marjorie. Una lengua constituye un sistema verbal natural altamente estructurado que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad lingüística nacional o supranacional. Su estructura interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio, y su área dialectal es heterogénea, dialectalmente hablando, o sea que cada zona habla diferente. Igual se entienden, ¿no? Entre sus dialectos hay inteligibilidad mutua, esto es, sus hablantes pueden comunicarse entre sí. De la lectura del texto en referencia se puede inferir que solo algunas lenguas cambian en el tiempo y en el espacio. Falso. Todas evolucionan, todas cambian. Y esos cambios se realizan cada 3 siglos aproximadamente. Todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos, definitivamente. Todas las lenguas varían, todas, de manera social o de manera regional. ¿El área dialectal de una lengua es homogénea? No, falso. Es heterogénea, lo dice el texto. No todas las lenguas y sus dialectos tienen gramática, falso. Todas tienen gramática. Porque la gramática es el hecho de codificar y descodificar una lengua. En la comunicación humana, la descodificación verbal es un proceso psicológico que, con el auxilio del contexto y de la situación, consiste en captar el mensaje a partir de signos verbales, audibles y o visibles, interiorizados en la mente-cerebro. Según esta aseveración, ¿cuál es el elemento de la comunicación relacionado directamente con el mencionado proceso? Si te está hablando de la descodificación, te está hablando de la interpretación. ¿Y quien interpreta quién es? Definitivamente es el receptor, ¿sí o no? El receptor es el que interpreta. Muy bien. ¿Por qué pusiste código? ¿Por qué código? No, es el receptor. Cuidado ahí.
El préstamo lingüístico, dice, consiste en la transferencia de elementos lingüísticos, principalmente de tipo léxico, de una lengua fuente a otra lengua receptora. El elemento prestado designa referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone del término que lo designe. Esto lo hemos conversado en algún momento. Es decir, yo uso una palabra extranjera porque no tengo una palabra equivalente en castellano. Esos son los extranjerismos, ¿no? Teniendo en cuenta lo anotado, marque los enunciados que contienen arabismos, o sea, palabras derivadas del árabe. La invasión árabe a la península ibérica ocurrió en el año 711 después de Cristo y permanecieron 5 siglos, ¿ok? Hasta ser expulsados por el rey Rodrigo en la batalla del Guadalete. Pero tenemos de un 5 a 8% de carga árabe en las palabras del español. Sí, increíble. Es un buen porcentaje. Entonces, definitivamente el Islam es una opción. Ok, Mahoma también, o sea, la 1 sí. En la ceremonia se sirvieron un buen champán y coñac. Esos son galicismos, vienen del francés. Un jugador peruano de fútbol hizo un gol extraordinario. Estos son anglicismos, vienen del inglés. Y los jeques árabes, el alguacil, como muchas palabras que comienzan con al, vienen del árabe, así que 1 y 4. ¿Te salió? Clave avión. ¿Te salió? Eso. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas emparentadas genéticamente. En los dominios del antiguo Imperio Romano, uno de los dialectos de la lengua latina denominada vulgar se transformó en varias lenguas que hoy forman la románica o neolatina. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa donde aparecen nombres de lenguas románicas que derivan del latín, ¿no? El catalán, la íbera no, la griega tampoco, la italiana, la portuguesa, la francesa, la rumana, y dice, ¿dónde aparecen nombres de lenguas románicas? No dicen donde todas sean románicas, así que la clave es la C. Esto ocurrió en el año 476 después de Cristo, ¿ok? Con la caída del Imperio Romano. También está el castellano, está el italiano, ya está el italiano, el portugués, el rumano, el catalán, el gallego, el andaluz. Están las muertas, el reto romano, el dalmatio, el sardo, el provenzal y el mozárabe. Listo el pollo. ¿Ok? Listo, mi amor. Son 9:15 en punto. Así que no ha terminado la clase. Rindes tu examen y seguimos resolviendo. Por favor, entra al intranet. Ya está programado tu examen en la intranet, por favor. Entra a intranet y rinde tu examen. Ya está generado. Yo los espero. A ver. Miss, buenos Hola, días. Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo Miss, estás? para ayudar un poquito a los chicos, es la primera vez que van a dar el examen por la intranet, ¿sí? Ya, mi amor. Entonces, bien, chicos, por favor, todos nos vamos a ir a la intranet. Voy a compartir pantalla para que puedan visualizar cómo ingresar. A ver, un ratito, ¿no? Todos vamos a abrir nuestra intranet. Les comenté la mañana tempranito. Miren, no sé si están viendo mi pantalla. Aquí tú entras a tu intranet. Aquí dice exámenes, en la sección de exámenes, y aquí dice evaluaciones. Ahí te ubicas. No te ubiques a donde dice tu PAC, tu resultado, no. Aquí donde dice evaluaciones. Y va a aparecerte, lo que acabas de ver hace un momento, el enlace para entrar a tu evaluación diaria. Así vamos a dar en adelante. Esto dura solo 5 minutos para que puedas en mi internet, chicos. Ahí está. Y está abierto desde las 9:15, ya son 9:16, hasta las 10:01.
Tú haces clic en iniciar, yo ahorita voy a hacer eso, y tengo 5 minutos para entrar. Una vez que yo ingrese, me va a durar 10 minutos la prueba, mis 3 preguntas. ¿Listo? Por favor, todos a la intranet, así vamos a dar todos los exámenes en adelante, así que atentos con eso. Bien, chicos, entren a su intranet, en la sección de evaluaciones, y ahí vayan a dirigirse a la prueba. Ya está abierto. Bien, chicos, los dejo. Cualquier consulta, por favor, escriban. Aquí les muestro cómo lo están viendo el intranet. ¿Terminaron, chicos? ¿Sí, Dieguito? Para volver a compartir pantalla. Sí, porque si han entrado con Elizabeth, les queda un minuto, ¿ah? Ya, vuelvo a compartir pantalla entonces para los que ya terminaron. Ok. Aquí nos quedamos. Número 15 y 16. Cuando los españoles invadieron los dominios territoriales del Tahuantinsuyo, este era plurilingüe y pluricultural. O sea, se habla de que en el Perú
de lo que fue el Tahuantinsuyo, que no era solo el Perú, sino que abarcaba otros territorios, se hablaban casi 500 lenguas vernaculares o ancestrales u originarias. Su extenso dominio político estaba cubierto por áreas dialectales de muchas lenguas que verbalizan ciencia, tecnología, cultura, amerindias andinas. Según esta información, marca el enunciado que presente americanismos. Los americanismos son el resultado del contacto lingüístico entre el español traído por los invasores con las lenguas originarias de América. ¿Ok? Una bella ñusta, ñusta si nos huele, ¿no? Como muchas palabras con ñ. Un charter sobrevoló ayer junto a un cóndor. Ok, cóndor. El Inca Atahualpa hablaba la lengua quechua. Inca, definitivamente Atahualpa. Y quechua, ¿no? Claro que sí. El sultán visitó el Perú y saboreó un sándwich. Ahí no hay nada. Esto es un arabismo y esto es un anglicismo. ¿Estamos de acuerdo? La 15, letra C. Vamos, Álvaro, ya estamos compartiendo pantalla. Vamos, chicos. Alvarito, respuestas. ¿Sí, bebés? Y lee el siguiente texto y responda a la pregunta 16. La norma de cada país hispanoamericano difiere de la de otros. México no aceptaría la norma de la Argentina, ni viceversa. Ni uno ni otro aceptarían la de Colombia. Venezuela, Ecuador, Perú y Chile no se sienten con títulos inferiores. Del texto anterior se puede deducir que en el Nuevo Mundo el castellano peruano es un dialecto de la lengua española, que los dialectos regionales del castellano son homogéneos, esto es un rocón, porque los dialectos regionales del castellano son totalmente diferentes. El castellano de España no se ha modificado hasta ahora, otro rocón, porque todas las lenguas evolucionan. No existe una lengua castellana, sino varias lenguas castellanas. ¿Cuál sería la deducción? Porque dice, se infiere, ¿no? Se deduce. Que en el Nuevo Mundo está entre la A y la D. ¿Qué contestas? ¿Cuál sería tu respuesta? El castellano peruano es un dialecto de la lengua española. Claro que sí. Muy bien. Excelente. Y en los enunciados, el orden de los factores no altera el producto. Eso lo aprendimos desde chiquitos. Definitivamente, cuando hay varios elementos por analizar, hay que trabajar primero en vertical para ir descartando. Entonces, el orden de los factores no altera el producto, eso es representativa, ¿no? No es apelativa, no se está llamando la atención del receptor. ¡Qué hermoso regalo! Gracias. Estoy expresando lo que siento. Estoy evidenciando mis emociones, así que es expresiva. Y Sebastián, pórtate bien. Esa es apelativa porque estoy exhortando a que el receptor haga algo que le estoy pidiendo. Así que la clave es burrito. Te debe haber salido, ¿verdad? Muy bien. Y el habla culta o lengua estándar peninsular de la lengua española no es la única legítima. Tan legítima como ella son las hablas cultas de cada país hispanoamericano. No hay más remedio que admitir que el habla culta de Bogotá, de Lima, de Buenos Aires o de México es tan aceptable como la de Madrid. Del texto anterior se puede inferir que la norma culta de España es la considerada legítima, esto es un rocón. Así que nada que esta lengua es más culta que esta otra, esas son tonterías. ¿Existe una solamente norma culta en Hispanoamérica? Otro rocón. La pluralidad de normas cultas en español es una realidad. El castellano hablado en Lima es la norma culta del Perú. Les quedan dos. ¿Cuál sería su clave? La pluralidad de normas cultas. Tú puedes creer el voceo
O sea, vos sabés, che, eso es permitido en Argentina. El voceo es parte de la norma culta de la Argentina. Así es, no del Perú, pero sí de la Argentina. Ujú. Y el enunciado expresado en dialecto estándar debe estar estructurado en concordancia con las pautas o reglas de la gramática normal actual. Según esta afirmación, marca el enunciado formalizado normativamente. O sea, ¿cuál está utilizando en otras palabras dialecto estándar? ¿Cuál está en dialecto estándar? Que es la variante que se prefiere, ¿no? Dentro de lo que es la formalidad. Liz y Iris, no pues, Liz e Iris para evitar la cacofonía. Están asustadas porque son dos chicas, acá hay discordancia, porque ellos las han amenazado, acá hay loísmo. ¿Ah? Los Sarguaraura, sí se puede decir, estuvo de moda con San Fernando. ¿Ok? Los Won, los que chupan limón, ¿sí? Son descendientes del Inca Huayna Cápac. Yo no le veo mayor problema. Cuando se habla del clan familiar, yo le puedo poner artículo, aunque siempre se dice que nunca se pone artículos antes de nombres propios, pero cuando se refiere a un clan familiar, sí. Un grupo de lenguas amazónicas estoy hablando del grupo. Acá sí no se permite el artículo. Tomasa Paucar, esposa de José Amaro, murió y de nuevo justiciada. Los problemas de discordancia son característicos de la gente que habla español andino y español amazónico. ¿Listo? ¿Te salió? Eco. Y en una comunidad verbal, escrita u oral, en una comunicación verbal, escrita u oral óptima, los elementos léxicos que verbalizan el mensaje deben ser idóneos y adecuados, contextual y situacionalmente. O sea, debe haber precisión léxica. Según esta aseveración, marca el enunciado donde se advierte la referida exigencia normativa. Fernando está con una enfermedad incurable. No, tú debes decir padece. La doctora Isabel nos prescribió un buen jarabe. Ok. Arturo no dispone el tiempo, tú dispones de él, no dispone de tiempo para visitar a sus hijos, a sus hijos. Mi abuelo Jacinto ya no goza de buena salud, esa es la manera correcta de expresarse, así que la clave es burrito. ¿Te salió 20 burrito? ¿No? Ok, chicos. Y la última. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas emparentadas genéticamente. En los dominios del antiguo Imperio Romano, uno de los dialectos de la lengua latina denominada vulgar se transformó en varias que hoy forman la familia lingüística románica o neolatina. Tomando en cuenta esta información, marca la alternativa donde aparecen nombres de lenguas románicas, las cuales todas tienen un 73,5% de carga latina. Nuestra lengua está en ese grupo. La rumana sí, la provenzal sí, la sarda sí, esta es la clave. Acá no hay ninguna. La portuguesa sí, la española sí. El vasco, por si acaso, es una lengua prerromana. Ya data del año 218 antes de Cristo. La catalana sí, la gallega sí, la vasca la malogró. ¿Sí? Y el préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento de tipo léxico de una lengua fuente a una lengua receptora. ¿Ok? Nos están pidiendo anglicismos, venidas del inglés. Referee, penalty, sí, sí son. John Smith, esto es del germano, del alemán. La papa es americanismo. Y fútbol y show, no, pero ese es un nombre. Así que palabras en sí tenemos la 1 y la 4.
¿Ok? Porque John Smith es un nombre, entonces se toma como un todo, ¿no? Uno nomás. Claro, no se está refiriendo a realidades distintas, en cambio acá sí, 1 y 4. ¿Listo? Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó la clase? ¿Todo bien? Bueno, preciosos. Espero que hayan tenido éxito en su examen en intranet y ya nos estamos viendo la próxima sesión para revisar otra, ¿no?